Más noticias, emisión de las 7 de la noche. Y a esta hora en Red Más Noticias hacemos un balance de lo que ha sido esta semana, que ha tenido buenas noticias y ha tenido muchas polémicas por cuenta de las vacunas. Y hoy nuestro invitado es el doctor Juan Carlos Pinzón, presidente ejecutivo de ProBogotá. Doctor Pinzón, bienvenido a Red Más Noticias. Giovanni, muchas gracias, un honor y un gusto estar aquí. Bueno, qué especial estos sets que tienen ahora, muy bonito esto. Bueno, pues bienvenido, doctor Pinzón. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo le ha parecido todo lo que ha pasado esta semana con la llegada de las vacunas y también con esa polémica que se dio por el aprovechamiento político de lado y lado de lo que era una necesidad nacional y era que llegaran las dosis y las vacunas? Mire, yo en esto le puedo decir dos sentimientos. El primero, el tema de las vacunas no puede ser un tema político. Tiene que ser el único tema que nos une, porque no hace ninguna diferencia de qué partido, qué posición ideológica, qué idea tiene cada persona. Ese virus maldito del COVID ha atacado ya a miles de familias, miles de colombianos han perdido su vida. Esta es la manera de salvar la vida, la vacunación es la llave a reactivar la economía. Pero aquí lo que debería haber es un sentimiento de unidad, de buena fe, de todo el mundo sumarse porque, ojo, una cosa es la muy buena gestión que hizo el gobierno del presidente Duque de conseguirse 39 millones de vacunas. Muchos países no han conseguido eso. Tomaron para vacunar primero que nosotros, pero no tienen las vacunas para vacunar a los demás. Luego ahí hay una buena gestión. Pero el proceso logístico de hacer esto, de llegarle a cada colombiano en cada rincón como lo necesita, requiere el concurso del gobierno nacional, de las Fuerzas Armadas, de los gobiernos locales, del sector privado, de la sociedad civil, de la disciplina y la voluntad de cada ciudadano. Entonces, de verdad, yo sí digo, hombre, no está bien que el tema se politice. Frente al tema del show mediático, pues hombre, uno dice, la gente... ¿Era necesario que estuvieran tantos ministros, alcaldes, gobernadores ahí en el momento en el que se hace la foto? Yo creo que estuvo bien que el presidente mostrara que esto arrancaba porque el país necesitaba una señal y está bien. Uno puede entender que el alcalde de una ciudad pero ya esa cantidad de funcionarios y todo, no es prudente, no es correcto. Más bien pónganse a trabajar, sumémonos todos, unámonos y planifiquemos, porque aquí va a haber muchos retos. Va a haber vacunas que se van a dañar, esto es un proceso. Va a haber vacunas que no van a llegar donde se espera. Va a haber personas que las citan en un sitio y de pronto se sorprenden porque no es ahí. Ojo, esto requiere de muy buen manejo, de muy buen criterio, porque tenemos que poder salir adelante con este tema de la vacunación. Doctor Pinzón, llegadas las vacunas hay que hablar de la reactivación y hace poco el gobierno presentó el COMPES de la reactivación. ¿Es suficiente? ¿Vamos por el camino que es para pararnos de esta situación tan complicada que nos dejó el COVID? Primer tema importante de la reactivación, y por eso el tema de la vacunación es tan importante, es poder en algún momento dejar atrás este modelo de cuarentenas que ha destruido miles de empresas y con miles de empresas ha generado millones de desempleo. Es que tenemos hoy más de 1,5 millones de colombianos adicionalmente desempleados. Eso se llama crecer la pobreza. Volvimos al nivel de pobreza hace 10 años. La cantidad de empresas perdidas, 50.000 empresas que no van a volver a nacer. Entonces sí estamos en un problema muy importante y por ello, una vez ya las empresas puedan trabajar regularmente, la gente puede salir a conseguir su ingreso y su sustento, la economía se mueve. Pero es indudable que el gobierno debe apoyar. Uno, el tema de ingreso solidario. Esa fue una buena idea, pero esto tiene que llegar siquiera hasta mitad de año, el año 22. No es suficiente lo que está pasando hoy en día. Le está llegando a 5 millones de colombianos, pero es que muchos de esos colombianos no van a alcanzar a encontrar un empleo ni va a alcanzar a darse la reactivación suficiente. Y el segundo gran acápite es el tema del gasto público estratégico en inversión, en obras, en cosas que pasen. Y ahí, ¿qué me preocupa? Se habla mucho de grandes presupuestos, pero el tema no es de presupuestos, el tema es de ejecución. Hay que hacer las obras. Mire, por mi propia experiencia, que en eso a mí me tocó muchos años manejar el presupuesto más grande de Colombia. El tema no era anunciar tenemos X billones de pesos. El tema es dónde están las obras, dónde está lo que se compró, cuándo está operando, cómo eso le llega a la gente y le mejora la vida. Entonces, hacer un puente, anunciarlo es fácil. Decir que uno va a hacer el metro, eso es fácil. Hacer las obras, emplear las personas, comprar el material y que eso empiece a tener efectos sobre la economía, ese es el reto. Y ahí es donde tenemos que enfocarnos, porque si no nos quedamos hablando de COMPES, presupuestos y cosas,
pero no se hacen las obras. Ejecución, ejecución y ejecución. Por ejemplo, el plan Marshall que puso en marcha la alcaldesa mayor de Bogotá, ¿es suficiente? Pues ese plan en últimas es el mismo plan de desarrollo que se tenía y en buena medida buena parte de las obras que había dejado la administración Peñalosa, lo cual está muy bien, es decir, eso me parece excelente, pero otra vez quedamos en lo mismo. Plan Marshall, un nombre muy bonito, muy europeo, pero la pregunta es, ¿dónde están las obras haciéndose? ¿Cuántas personas se han contratado para que esas obras en efecto se desarrollen? ¿Cuántos ingresos eso le está generando a esas familias y qué están pudiendo adquirir, además de su mercado, pagar su arriendo, cumplir con sus obligaciones de educación o de crédito? Ese es el reto. Entonces yo por eso estoy muy en la tónica de decir, muy buenos los anuncios, necesitamos siempre más gasto público estratégico. Colombia necesita inversión en el tema agroindustrial, necesitamos muchas más carreteras, infraestructura, necesitamos mucha más conectividad. Pero sobre todo necesitamos que las platas anunciadas se ejecuten y las obras se vean y los ingresos lleguen a la gente. Doctor Pinzón, ustedes desde Pro Bogotá han manejado mucho el tema de la educación. Uno como papá ve que ya los niños vuelven a clases, pero le preocupa que se haya generado algún tipo de brecha entre los mismos niños por el año que tuvimos desde casa, con conexión, con estudio virtual. Giovanni, yo creo que como padre de familia y todos los que lo somos o tenemos niños en las casas, somos conscientes que la pandemia generó un choque muy duro a la educación, porque resulta que los jovencitos no estaban preparados para irse a tomar clase en la casa y los colegios tampoco, porque esto pasó de la noche a la mañana. Entonces, en Pro Bogotá, con la Universidad de los Andes, unos profesores extraordinarios allí nos ayudaron a diseñar una encuesta muy detallada y encontramos datos. Encontramos, por ejemplo, que el 49% de los niños de estrato 1 y 2 en Bogotá tuvo enormes problemas para conectarse a un dispositivo. Encontramos que en los hogares de más bajos ingresos en nuestra ciudad, y eso que Bogotá es la más avanzada del país, las familias les toca compartir dispositivos, es decir, el papá tiene que usar el mismo celular que los 2, 3 o 4 niños y la mamá también, para trabajar, para hacer pedidos o para estudiar. Entonces, ¿qué va generando eso? Menos tiempo dedicado al estudio, menos calidad en el estudio. Y el neto es preocupante. Cerca del 5% de los niños ya no están estudiando. Y esos son inicialmente 30.000 niños y podemos llegar a un potencial de 7,5 que llegan a ser cerca de 110.000 niños en Bogotá que no están estudiando. Entonces, eso es un verdadero drama. Porque en la educación está mucho de la aspiración de ingreso de las personas a futuro. Luego esto aquí estamos gestando un daño estructural. Por eso hay que hacer una gran inversión en conectividad. En el caso de Pro Bogotá tenemos un pequeño piloto con la Alianza Educativa para en un colegio entregar tabletas, pero además con los programas de conectividad. Nada saca uno con darle un computador, una tableta a alguien si no tiene el Wi-Fi para conectarse y recibir la clase. Entonces tenemos que medir eso. Y vamos a tratar de ver cómo eso tiene un impacto mejor sobre los niños, pero también cómo los colegios van aprendiendo a hacer esto de manera más efectiva. Ahora, volvemos a la vacuna. Necesitamos que esta sociedad pueda volver a tener mucha presencialidad. Sin duda la digitalización llegó para quedarse y hay que adaptarnos, pero también tenemos que ver cómo cerramos estas brechas como el de la educación que está tan preocupante. ¿Le parece si hablamos un poquito de política? Encantado. Me dicen que ahora en febrero lo van a buscar a usted, al doctor Mauricio Cárdenas y al doctor Juan Carlos Echeverry del Partido Conservador, buscando candidato presidencial. ¿Le suena? Hombre, muy amable la gente que nos busca y lo digo yo con mucha humildad y con mucha franqueza. Yo me siento honradísimo que el Partido Conservador lo invite a uno, que me inviten a reuniones también, el Partido de la U me ha invitado en algunas cosas, el Centro Democrático. He hablado con gente de Cambio Radical, sobre todo he hablado con jóvenes permanentemente de todo el país. Ah, no solamente los conservadores. Permanentemente, estoy hablando con gente de todos los colores, de muchos sectores. ¿Por qué? Porque la gente tiene una preocupación de necesidad de liderazgo. El país necesita una línea clara, pero sobre todo necesita gente que esté dispuesta a servir. Yo lo que sí le puedo decir hoy es, no estoy en la política en este momento. Yo he estado en una actividad de promover buenas políticas públicas, buenas prácticas, pero no la descarta. de llevar ayuda, pero lo que no descarto es servir. Estoy siempre listo a servirle a mi país. Lo hice con mucho amor cuando tuve la oportunidad y lo haré cuando la patria lo demande. Pero
Yo creo que lo mejor que uno puede hacer ahorita es no andar politiqueando. La gente está cansada de eso. La gente no quiere ver hoy con desempleo, encerrada la gente, sin vacuna, con familias que han perdido sus seres queridos y la gente por ahí andando como en un concurso de belleza a venderse de política. Eso le choca al ciudadano y yo eso sí lo respeto mucho. Así que más bien todas estas oportunidades y generosidad que recibo, las recibo con humildad, pero el tiempo irá diciendo qué pasos da uno. Doctor Pinzón, ¿usted está de pelea con el presidente Santos? Se lo pregunto porque cuando él pidió sacar a Cuba de la lista de terrorismo, usted puso un Twitter muy fuerte. Mire, yo tengo una distancia muy grande por la forma como se cerraron los acuerdos de paz. A mí me correspondió ser ministro de Defensa y dimos los grandes golpes de la historia. Me siento orgulloso de mis Fuerzas Armadas, de los militares, los policías que dieron esos grandes golpes. En el tiempo en que fui ministro fueron 55 jefes de las FARC neutralizados, comandando por su máximo jefe, 21 del ELN, 42 de las bandas criminales. Son unos números increíbles de esfuerzo, de logro, de sacrificio. Cayó Cano, cayó el Mono Jojoy, ¿no? Cano, específicamente, Mono Jojoy lo trabajé siendo viceministro mucho tiempo. En fin, y todos estos nombres, así ocurrió, Giovanni. Pero a mí me sorprendió fue que cuando llegaba ya la fase de los acuerdos, por un lado dejaron a los militares en igualdad de condiciones que miembros del terrorismo, y eso no era lo que se había dicho. Por el otro lado, se les dieron curules a estas personas sin ningún paso por la justicia, pero además, yo le pregunto a la gente que aquí incluso trabaja, ¿a quién le regalan 35 millones de pesos que para que no cometa delitos? Ningún colombiano tiene esos beneficios, nadie que yo conozca. Y a mí sí me parece muy cruel en un país con necesidades, con hambre y demás. Tercero, le dieron rienda suelta al narcotráfico, a la minería ilícita. Yo en eso le digo, nunca volvería atrás, porque un país no anda en reversa, anda en primera, en segunda, y por mí yo la meto en quinta y en sexta. Este país tiene todo para volar, no podemos andar mirando para atrás, pero tenemos que ser conscientes que la impunidad sí le hace daño a Colombia, que el narcotráfico y la minería ilícita ha vuelto a gestar violencia, y ahí es donde están mis desacuerdos. Yo no peleo, yo tengo posiciones, puntos de vista y desacuerdos, pero sobre todo esperanza de construir entre todos una Colombia que progrese, que avance. Doctor Pinzón, ¿le gustó o está de acuerdo con lo que hizo la JEP frente al tema de secuestro, delito de lesa humanidad, crimen de guerra para las FARC? Y voy más allá, ¿está de acuerdo con lo que dijo el presidente de quienes están en el Congreso dejen sus curules después de lo que acaba de decir la JEP? Es que mire, yo creo que para que este país se reconcilie, y eso necesitamos, reconciliación, esta gente tiene que dar unas señales de respeto por las víctimas y de respeto por los colombianos. Yo creo que pensar que vayan a pagar 40 años de cárcel, eso nadie lo ha pensado. Yo no creo que eso sea algo que nadie se imagine. Pero renunciar, por ejemplo, a unas platas que se ganan por no matar gente, por no estar en el monte, por no estar cometiendo delitos. Yo digo, hombre, hay muchos colombianos que la necesitan y se la merecen. Lo otro, no está bien que en un Congreso haya personas que han cometido crímenes de lesa humanidad, ni corrupción. Es que el Congreso hay que depurarlo. Pero ese es el alma del acuerdo de paz, ¿no? Entonces yo digo, pero es que ¿sabe qué? Yo creo que el alma del acuerdo era, a través de un proceso jurídico de verdad, crear un espacio para participar. ¿La JEP no es de verdad? Pero yo lo que veo hoy es que eso comenzó muy al revés. Primero le dieron a la gente los premios y luego la están llamando, pero a estos señores los llaman con un cariño y una deferencia, que es lo que crispa a las víctimas. Es que uno tiene que pensar en las víctimas. ¿Cuánta gente esa gente no secuestró? Mire, las principales víctimas con las que yo hablé muchas veces eran los mismos miembros de las FARC, que los reclutaban siendo niños, que a las niñas las abusaban sexualmente, que las maltrataron, en fin, todo eso pasó. Y ni qué hablar de los actos de terrorismo y de todas las cosas que sabemos. Entonces, por eso digo yo, este país necesita reconciliación, pero esa reconciliación de ese lado debería mostrar ese tipo de gestos, porque eso le daría al país la tranquilidad de que hay reconocimiento, de que hay consecuencias, por lo menos simbólicas en materia de justicia, pero sobre todo que no haya aprovechamiento del colombiano y del bolsillo del colombiano y de las necesidades del país, porque yo creo que eso sí le duele a la gente. En esta pandemia además lo mostró, ¿cuánta gente no se quedó sin empleo? Pregunte, soy un padre de familia que le toca irse para la casa porque cerraron la compañía, cerraron el restaurante donde él trabajaba, no puede pagar ahorita el colegio de los niños, no puede pagar el arriendo
de pronto está pidiéndole a un hermano que le preste una plata y para medio sobrevivir, y el señor se pregunta, oiga, yo toda la vida me he madrugado, he hecho las cosas bien, no recibo sino 200.000 pesos, 150.000 pesos de ingreso solidario, y hay unos tipos que mataron, asesinaron, violaron, narcotraficaron, y nadie los puede tocar y ganan 35 millones de pesos como si nada. Y a otros tantos les dan dinero. Entonces yo por eso le digo, no es devolver el país, es gestos. Este país merece y debe reconciliarse. Hombre, este país reconciliado andaría muy bien. Este país además, sin ideologías extremas, tiene todo para progresar. Es que tenemos un país hermoso, biodiversidad, agua, riqueza, mano de obra buena, porque aquí el pueblo colombiano es determinado, trabajador y la gente encantadora, alegre. Hombre, ¿cómo no podemos pensar de esa manera y construir eso? Pues doctor Juan Carlos Pinzón, gracias por estar con nosotros aquí en Redman Noticias y compartir con nuestra audiencia su punto de vista de todo lo que ha pasado. Giovanni, gracias, me preguntó de todo. Yo venía a hablar de temas institucionales y de temas de Bogotá y de Pro Bogotá, pero encantado, muchas gracias por esta oportunidad y espero verlo pronto por aquí. Gracias, doctor Juan Carlos, y feliz noche. Gracias.